Muy buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a la construcción del segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, Instituciones Abiertas contra la Corrupción. Agradecemos también la presencia de Freddy Mariñez, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Muchas gracias. Nancy García, integrante del CPS. Celia Díaz Romo, del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción. Luis González Viramontes, del Secretariado Técnico. Alberto Vallardo Pérez, del Observatorio Legislativo. Muchas gracias. Y también tenemos la presencia del comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco. Adelante. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos ustedes. La verdad es un placer tenerlos nuevamente aquí en el Congreso del Estado de Jalisco, dando seguimiento a un trabajo tan importante para nuestra legislación y evidentemente para todo el ejercicio de gobierno. Para nosotros es de suma trascendencia el hecho de que todas las propuestas legislativas puedan tener un consenso ciudadano y sobre todo ir con la construcción e ir de la mano en la construcción de esquemas que permitan realmente darle continuidad y darle trascendencia. ¿Y a qué me refiero con esto de trascendencia? Que no sean ejercicios aislados, que no sean nada más algunos asuntos que encontraron alguna coyuntura política, social o de algunos grupos parlamentarios o incluso de la sociedad civil organizada, sino que se pueda institucionalizar algún esquema que esto nos permita dar mejores resultados. El hecho de que aquí estemos discutiendo cuál sería el mejor camino, cuál sería el mejor proyecto para poder dar una herramienta útil para el Poder Legislativo y dar los mejores resultados, creo que evidentemente es de gran trascendencia, insisto, el ejercicio que se está aquí realizando. Agradezco a Cintia toda la insistencia, la perseverancia, todo el ímpetu que ha colocado en este proyecto para que esto pueda culminar de buena manera, a Freddy Mariñez y a todos y cada uno de ustedes que han estado colaborando y han estado participando para que esto pueda ser una realidad. Bienvenidos todos ustedes y seguramente esta reunión será de mucho futuro y tendrá unos frutos muy tangibles que podamos ver en el futuro muy cercano. Muchas gracias y bienvenidos todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Escucharemos ahora a la maestra Cintia Cantero Pacheco, coordinadora del Secretariado Técnico del Estado de Jalisco y comisionada presidente del ITEI. Gracias, pues muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar en este seguimiento de los ejercicios de gobierno abierto. Agradezco la presencia de todas las organizaciones que le están dando seguimiento a esta construcción del segundo plan de acción en nuestro estado. Por supuesto, gracias al presidente de la mesa directiva del Congreso por estar presente. Es poco común que en la construcción de los planes de acción se encuentren los titulares presentes y por eso destaco, presidente, tu asistencia, porque no habíamos implementado un ejercicio de esta naturaleza aquí en el Congreso desde una coordinación externa que no fuera la del propio legislativo. Y bueno, pues el que se acuda a los llamados, el que incluso se esté trabajando de manera directa a través del director de Gobierno Abierto aquí en el Congreso, en estos ejercicios, bueno, habla de que estamos sentando las bases para que en nuestro estado y específicamente en el Poder Legislativo se pueda dar apertura a este tipo de propuestas, este tipo de mecanismos. Como todos ustedes bien conocen, se puede hacer gobierno abierto, se puede hacer parlamento abierto a través de diferentes mecanismos. Y en este sentido, que está coordinando el Instituto de Transparencia, el Secretariado de Gobierno Abierto del Estado de Jalisco, es solamente uno de esos mecanismos en los que las diferentes instituciones pueden trabajar. Quiero señalar que en esta segunda etapa, la autoridad, en este caso el Poder Legislativo, tuvo este lapso de algunas semanas para poder analizar
revisar técnicamente y bajo los diferentes parámetros que el propio Poder Legislativo quiso implementar, los compromisos que fueron o que surgieron de las dos mesas que se establecieron, fueron dos mesas que se establecieron hace algunas semanas y bueno, pues el día de hoy ya algunos de ustedes han estado trabajando en las mesas anteriores, en la segunda etapa, tanto la de municipios como la del Poder Legislativo, y ya se han dado cuenta de cuál es la etapa en la que nos encontramos el día de hoy. Y bueno, insisto, quiero resaltar que estamos en un proceso de co-creación, de construcción de estos compromisos que van a estar establecidos en el segundo plan de acción, que esperemos quede completamente definido en el próximo mes de agosto, a mediados del mes de agosto, porque, como todos ustedes saben, nuestro ejercicio es un ejercicio que se está midiendo internacionalmente a través de la OGP y tenemos una fecha específica para poder entregar los trabajos de conclusión de la definición del segundo plan de acción. En este sentido, es muy importante tomar en cuenta la etapa de construcción. Se están generando mejoras de cómo se construyó el primer plan de acción. Tenemos participación completamente directa de representantes de diferentes organizaciones de sociedad civil y eso hace que la etapa de construcción que del primer plan de acción fue un poco cuestionada, el día de hoy estamos mejorando ese proceso que se llevó a cabo en el primer plan de acción. Esto es lo que yo más rescato. No vamos a poder identificar este rubro que yo les comento, que desde mi punto de vista es un logro, el que estemos sentados en una misma mesa, sociedad y autoridades, y que de la mesa surja determinados compromisos que, como lo señalamos en un inicio, estamos considerando que cada autoridad que está en el Secretariado de Gobierno Abierto establezca un solo compromiso. Es la metodología que se consideró para poder darle seguimiento tanto por la coordinación del ITEI como por todos ustedes como sociedad. En esta medida en la que podamos asegurar que se lleve a cabo la ejecución de un compromiso, que todos podamos evidenciar el seguimiento y el cumplimiento, en esta medida podremos poco a poco y progresivamente comenzar a que cada vez sea más habitual establecer compromisos por parte de la autoridad y que estos sean ejecutados y cumplidos. No me extiendo más y pues bienvenidos y bienvenidas todos ustedes y bueno, pues a trabajar. Gracias. Es momento de ceder el uso de la voz a Eduardo, coordinador de procesos técnicos del ITEI, para explicarnos la retroalimentación de problemáticas y la presentación de dinámicas a seguir. Gracias, buen día a todos. Como ya lo comentó la presidenta, la mayoría de los que estamos aquí en la mesa hemos venido trabajando en estos ejercicios, pero vale la pena contextualizar un poco para poder comenzar con los trabajos del día de hoy. En la pantalla pueden ver lo que es el diagrama de la construcción del plan de acción. Hay que recordar que las problemáticas con las que se van a trabajar el día de hoy surgieron de mesas que iniciaron el año pasado con la sociedad civil únicamente. En esas mesas se lograron aglutinar 60 problemáticas. Estas 60 problemáticas fueron resultado de mesas de trabajo y de consultas públicas. Posterior a esto, ya definidas las problemáticas, se tuvieron las primeras mesas en este año, que en particular aquí en el Congreso fue el 6 de mayo, para juntos, sociedad civil y funcionarios, de esas
problemáticas que fueron identificadas para el Congreso del para que de esas problemáticas que fueron identificadas para el Congreso del Estado se priorizaran dos, que fueron las mesas que estuvieron trabajando. Antes de irnos a los resultados de las mesas pasadas, hay que recordar que los compromisos o el compromiso que surge el día de hoy debe de estar alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el 16, que trata de paz, justicia e instituciones sólidas, y también debe atender a lo que dice la Política Nacional Anticorrupción, específicamente combatiendo la arbitrariedad y combatiendo también la impunidad. Este fue el cuadro de problemáticas que se trabajó en las mesas pasadas. Fueron 4 problemáticas. La primera era la falta de colaboración coordinada con el Comité de Participación Social en el diseño e implementación de acciones para el combate a la corrupción. La segunda era pocos mecanismos eficientes para la recepción de quejas o denuncias sobre actos de corrupción. La tercera era la poca participación de expertos y de sociedad civil, su participación activa y efectiva en el diseño de iniciativas. Y por último, la discrecionalidad en la designación de cargos públicos fundamentales para garantizar los derechos humanos. De estas 4 problemáticas, recuerden que la sociedad civil fue la que votó aquí en este mismo salón y priorizó para atender la número 3 y la número 4, que son con las que se van a trabajar el día de hoy. Estas son las problemáticas que fueron priorizadas y ahí vienen unas propuestas de solución. Estas propuestas de solución surgieron de estas mesas y están tomadas de las minutas de ese día. La propuesta de solución para la poca participación de expertos y de sociedad civil fue crear sitios y subir desde el planteamiento de las iniciativas con transparencia con la participación ciudadana para rendir cuentas, seguimiento y evaluación del mismo del sitio y crear mesas de trabajo técnicas. Esto está tomado textualmente de las minutas. Y la propuesta de solución sobre la discrecionalidad en la designación de cargos públicos es la regulación donde se establezcan procedimientos de designación transparentes, similares a los que se realizan para la elección de los comisionados del ITEI. Por último, tanto el resultado de las mesas anteriores como el resultado de esta mesa lo pueden seguir en la página de internet que tiene el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto. Y procederemos ahora sí a los trabajos del día de hoy. En un momento más, el personal del Congreso del Estado dará el análisis de viabilidad de las 2 problemáticas que fueron priorizadas para posterior a ello trabajar sobre la selección y los pasos para cumplir con el compromiso que se va a desarrollar. Gracias. Muchas gracias. Ahora nos hará la presentación de viabilidad de compromiso y retroalimentación por parte de la sociedad civil el licenciado Carlos Daniel Barba Rodríguez, coordinador de Parlamento Abierto, Transparencia y Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Jalisco. Adelante. Gracias, buenos días, bienvenidos a todos nuevamente. Bien, después de analizar las 2 problemáticas que surgieron a raíz de las mesas de trabajo aquí en el Congreso del Estado, nos dimos a la tarea de poder analizar cuál de ellas 2 era más viable y tenía más de alguna forma que ver con lo que se pretende incluir en el segundo plan de acción. Es por ahí una pequeña presentación en PowerPoint, en donde, pues como ya se mencionó, una de las 2 problemáticas elegidas en la primera mesa se refería a la poca participación de expertos de la sociedad civil activa y efectiva en el diseño de las iniciativas de ley. También, como se mencionó, se aportaron las probables soluciones para resolver estas problemáticas y las cuales consistían en 1, el crear sitios y subir desde el planteamiento de las iniciativas con transparencia, con la participación ciudadana para rendir cuentas a través pues, de las TIC, de las tecnologías de la información y el avance tecnológico. 2,
Seguimiento, evaluación del mismo sitio. Y 3, crear mesas de trabajo técnicas para que en cocreación pudiéramos desarrollar este sitio, estas tecnologías de la información. Lo que consideramos se traduce en la generación e implementación de una herramienta digital, interactiva, práctica y amigable, que establecerá un puente de comunicación entre sociedad en general y el Poder Legislativo, donde se puedan dar a conocer los proyectos de reformas legales, la etapa en la que se encuentran y en donde se reciban las consideraciones de la ciudadanía y expertos a favor o en contra de alguna iniciativa y se refleje finalmente en el trabajo legislativo. Bien, como lo comentábamos, analizando la factibilidad para poder desarrollar o resolver esta problemática, consideramos que no existe impedimento legal para la implementación de un proyecto de este tipo. Por el contrario, en la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 4, y en la legislación secundaria se establece el derecho a la información pública, así como a la efectiva participación de la sociedad en la construcción de proyectos de Estado y en la creación de leyes. También consideramos que con la presente propuesta se estaría conformando 6 de los 10 pilares de lo que es considerado como Parlamento Abierto en México. Que estos pilares son, o algunos de ellos, de los que incluyen o se pueden resolver o trabajar en favor a través de esta mesa, es uno, el derecho a la información, ya que con ello garantizaremos el derecho de acceso a la información sobre la actividad legislativa que se produce en el Congreso, mediante una plataforma que permitirá su acceso de manera simple, sencilla y oportuna. 2, participación ciudadana y rendición de cuentas, ya que promoveremos la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas, con un mecanismo que facilitará la supervisión de las tareas por parte de la ciudadanía. 3, información parlamentaria, en donde se publicará y difundirá de manera proactiva la mayor cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización periódica sobre análisis, deliberación, votación, agenda parlamentaria, informe de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las sesiones plenarias. 4, información sobre legisladores y servidores públicos, no obstante que ya en la página del Congreso del Estado se cuenta con esta información, también consideramos que el tenerla en un solo sitio, en un micrositio, será de una forma más accesible a la ciudadanía. Como lo mencioné, pues en un solo sitio se contará con la información detallada con los representantes populares y los servidores públicos del Congreso. 5, información histórica, se presentará también en este lugar la información de la actividad legislativa que conforma un archivo histórico accesible y abierto, en un lugar que se mantenga en constante en el tiempo con una URL permanente y con hiperenlaces de referencia a los procesos legislativos. Y 6, datos abiertos y no propietarios, se presentará la información con características de datos abiertos, interactivos e históricos en un software libre, en código abierto, facilitando en consecuencia la descarga masiva de la información. Bien, consideramos también que en materia presupuestal el poder desarrollar esta mesa o este tema no representa una problemática, ya que la plataforma será desarrollada internamente y en su totalidad por el personal que ya labora en el Congreso del Estado, con la asesoría técnica de la sociedad civil y académicos de universidades. Recursos humanos, el Congreso del Estado cuenta con diversas áreas con las que puede contar para la implementación de este proyecto, áreas encargadas de proceso legislativo, que tiene por finalidad la recepción, clasificación y resguardo de las iniciativas, áreas de tecnología para la creación, alimentación y mantenimiento del sistema o plataforma, así como áreas legislativas para la recepción y consideración de las propuestas y observaciones de la sociedad y su inclusión en los proyectos legislativos. Recursos tecnológicos, ya se cuenta, como se mencionó, con un área de informática, con servidores, equipos que pueden ser utilizados para generación de la plataforma necesaria para la operación de este proyecto. Políticamente hablando, consideramos que todos los grupos parlamentarios del Congreso tienen dentro de su agenda el bien común,
Su razón de ser es la sociedad misma. Por ello se considera importante la participación social en el proceso de creación de las leyes. Sociedad y gobierno no deben de estar separados en la creación del andamiaje jurídico. Puntos en contra. Bien, una vez que revisamos, pues no encontramos ninguna situación en contra que nos impida la implementación de un proyecto de este tipo, si este es consensuado y co-creado con la sociedad civil activa. Bien, continuando ahora con el análisis de la segunda problemática que se eligió, que se refiere a la discrecionalidad en la designación de cargos públicos. Se abordaron o se mencionaron las siguientes propuestas de solución, que el número 1 es generar una legislación estatal que homologue las designaciones públicas que sean meritocráticas, transparentes, con participación, evitando trabas en los procesos a través de insaculación de los mejores evaluados. 2, a través de un examen vinculante de oposición a partir del perfil de puesto. Y una vez que analizamos, que fueron analizada esta problemática, consideramos que en este momento es menos factible desarrollar las soluciones a esta problemática que las elegidas en la otra mesa, ya que en la actualidad los diputados se encuentran inmersos en la reforma de la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, precisamente en lo que se refiere a los nombramientos de los altos funcionarios de este poder, lo que ha ocasionado diferencias tanto entre los grupos parlamentarios como entre los poderes públicos, además que el tiempo que consideramos nos llevaría al poder generar una nueva legislación que se pretende, incluyendo a todos los funcionarios públicos de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sería complejo realizarla en el periodo de un año, tiempo necesario que se requiere en el segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto Jalisco, que por otra parte se encuentra más encaminado a fomentar instituciones abiertas contra la corrupción en colaboración con la sociedad. Es importante señalar que no obstante que esta problemática se considere menos factible para formar parte del segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto, por las razones expresadas, ya que este plan de acción se enfoca más a acciones que deben realizarse en corto tiempo y deben ser medibles, un año, no significa que esta temática no deba ser abordada por el Congreso del Estado y deba formar parte de la agenda parlamentaria, pero a través precisamente de los mecanismos de participación de la sociedad civil como el que estamos o se analizó en la primera mesa. El proceso para legislar la forma en que se realizarán los nombramientos también genera la posibilidad de su impugnación, por lo que el proceso debe ser cuidadoso, incluyente y respetuoso de todos los actores involucrados, reconociendo que no se trata de un solo proceso, sino de varios, independientes, pero con puntos que pueden ser similares, por lo que se considera que estamos ante un proyecto que no necesariamente puede ajustarse a un plazo de un año, como ya se dijo, para cumplir con el compromiso. Por lo que se refiere también a la factibilidad presupuestal, consideramos que este no representa ningún costo, ya que se cuenta con el personal especializado para realizar las tareas. Recursos humanos, igual, el Congreso cuenta con las áreas en las que se puede contar para la implementación de este proyecto. Áreas encargadas del proceso legislativo, como ya se mencionó, igual que en la primera problemática. Recursos tecnológicos también, no consideramos alguna inversión, más que los básicos si ya se encuentran en existencia, pues la razón de ser del Congreso es legislar. En la problemática o la factibilidad política, todo proyecto de ley tiene por objeto el bien común, su razón de ser es la sociedad misma, por ello se considera importante la participación social en su proceso de creación. Sociedad y gobierno deben de estar separados en la creación del andamiaje jurídico. Puntos en contra, también consideramos que no existe aún el consenso entre los distintos grupos parlamentarios del Congreso y en la actualidad se concluyó en el Parlamento las modificaciones relativas a la elección de funcionarios del Poder Judicial. Puntos en contra, como se mencionó, pues la posibilidad de implementar este proyecto involucra más actores políticos y no depende únicamente del Poder Legislativo. Implica la decisión de diversos actores, su participación y la socialización, por lo que el avance o retroceso de sus indicadores en su momento no son responsabilidad única del Congreso.
El proceso de aprobación de una reforma a la Constitución local, por ejemplo, se requiere además de la aprobación del Congreso, requiere de la aprobación de la mitad más uno de los ayuntamientos del Estado. Muchas gracias por su atención y con lámina concluyo con la justificación, el por qué el Congreso considera cuál de estas dos propuestas es más factible poderla realizar y que tiene que ver más con lo que se persigue en el segundo plan de acción de gobierno abierto. Es cuanto, presidente. Gracias. Si me permiten profundizar un poco más respecto a la reflexión que estaba haciendo Carlos Barba. En la mesa anterior, donde tuve oportunidad de también asistir unos momentos, refería que, pues evidentemente todos los temas son importantes, todos habría que abordarlos, aun que tengan una complejidad mayor o menor cada uno de ellos. Decía en aquel momento que, por ejemplo, veía enlistado que era parte de la reflexión la ley de archivos. Yo decía, a final del día ya trae su propia pista, trae su propia mesa, trae su propia reflexión y ya trae un ritmo que va muy aventajado. Si esa se pusiera en esta discusión como un objetivo, entonces parecería que en cierto punto va a chocar, va a tener una coalición respecto al procedimiento. Por tanto, sugería que esa se fuera por su propia vía. Digo esto porque evidentemente los dos temas son muy importantes. El asunto de ver cómo se va a designar, si son cuotas y cuates y cuál va a ser el mecanismo para que lleguen los mejores perfiles y además los mecanismos de rendición de cuentas una vez de que llega, porque son dos momentos. Uno, para que llegue, que sea el mejor, y dos, una vez que ya llegó, que no se sienta también que está totalmente inmune, que no le va a hacer absolutamente nada a cualquier queja que se le pueda presentar, sino que tenga un mecanismo de revisión constante para incluso hacer algún procedimiento de destitución. Esa parte la tenemos muy clara, tan clara que también ya tiene un espacio de reflexión. Ya en la mesa del sistema estatal anticorrupción se ha estado abordando como uno de los ejes a tratar y que Mirza lo ha estado trabajando de manera muy puntual, le ha dado un seguimiento también muy constante y tiene parte de los puntos a resolver el tema específico de la ley de designaciones. Es decir, ya trae su propia pista también, al igual que la ley de archivos, y va también caminando de manera muy puntual. Esto en algún punto se va a encontrar, si es que hay o no una constitución, una nueva constitución para Jalisco, se hace un nuevo modelo, evidentemente ahí tendrá que tener un punto de encuentro, pero ya va también muy aventajado en ese sentido. De ahí que al momento de reflexionar cuál sería quizá la más factible, tomando en consideración que las dos finalistas, una ya trae su propio camino, pues consideramos que pudiera ser más factible tratar de impulsar el hecho de crear una plataforma para poder generar el espacio de que los expertos, especialistas y la sociedad que tenga interés sobre un tema en particular pueda estar opinando de manera muy puntual. Y esta, si somos capaces de echarla a andar lo más pronto posible, pudiera incluso servir para poder opinar sobre la ley de designaciones que ya va en la mesa del sistema estatal anticorrupción. Es decir, tanto en esa como en otras. ¿Por qué? Porque sería un esquema transversal para poder opinar en todos los proyectos que se estén presentando. Arrancaba con lo que señalaba la Constitución, Carlos, en su presentación. En muchas ocasiones, ustedes lo podrán ver, tanto la Constitución como leyes secundarias emite una serie de declaraciones. El tema es declarativo, que tiene que ser pues un parlamento abierto, con participación ciudadana, con un ejercicio plural. Sí, son declaraciones, pero a la hora de materializar lo que ahí dice, pues se encuentra una serie de dificultades. Y si ahora se está buscando, y por eso se tuvo una reunión, déjenme decirles, con la gente, el personal técnico de aquí del Congreso, para poder preguntarles si era factible o no echar a andar una plataforma de este tipo. En algún momento con la ley vitrina, en la legislatura 60, cuando se arrancó este proyecto, se abrió un micrositio para recibir opiniones sobre ese proyecto. Y se recibieron opiniones nacionales y opiniones estatales, tanto de universidades, de asociaciones o de ciudadanos que querían opinar. Y sobre esa referencia estaba yo haciendo alusión de que consideraba que tenían los elementos técnicos para así echarlo a andar. Obviamente, yo desconozco respecto a capacidades de servidores, respecto a personas que estén operando, respecto a cuánto tiempo debe estar la iniciativa ahí, recibiendo opiniones y en qué momento hacer un corte.
ahí resultó que había una experiencia también en Guanajuato donde tenían un ejercicio similar, algunos sugirió checar cómo estaba, es decir, sí generó cierto revuelo entre la parte técnica con un cierto ánimo de decir, bueno, creo que se puede materializar. He de decirles también que en la parte política, al momento de intentar sociabilizar la parte de por dónde pudiéramos ir, pues sí, todos los grupos parlamentarios dicen sí, adelante, algunos con un sí muy decidido, con un sí de pues ya, otros con un sí, pero a ver analizando bajo qué esquema se va a realizar y cómo sería el modelo y cómo sería el proceso de dictaminación. Es decir, evidentemente, pues algunos diputados podrán tener más reserva o no de respecto a este ejercicio, pero evidentemente si va construido de manera conjunta y si es resultado no de un diputado o de una persona, sino de un ejercicio como de esta naturaleza, creo que tenemos una posibilidad de ir empujando para que eso pueda ser una realidad. Por tanto, concluiría esta participación diciendo que los dos temas son importantes. Uno ya está siendo abordado en la Mesa Estatal Anticorrupción y va con buen ritmo. Este está un poco suelto. Digo suelto porque aunque ha habido manifestaciones de algunos diputados de querer echar a andar esto, no se ha concretado. No ha habido una ruta específica de cómo poderlo conseguir y creo que esta pudiera ser la oportunidad de poderlo lograr, puntualizando nuevamente que incluso logrando esta plataforma se puede estar opinando y participando para la ley de designaciones que vendría más adelante. Gracias, presidente. Gracias, Carlos. Abrimos un espacio para retroalimentación. No sé si alguien quisiera tomar la palabra. Buenos días. Me parece prudente lo que está comentando. Yo no estaba segura si tiene que ser solamente un reto en cuanto a los 60 problemáticas que inicialmente se presentaron, pero pensando que sea un reto y que este segundo tema que ha sido también pues señalado en infinidad de foros y desde muchas plataformas es importante, lo cual me parece satisfactorio oír que sigue en la mesa y sigue siendo estudiado. Nada más aquí preguntaría, o sea, el primer reto se tomaría como parte de este ejercicio y tiene que estar de alguna manera concluido en un año. Ese es el compromiso. El segundo tema, ¿cómo y cuándo? O sea, nos gustaría como sociedad civil, que hemos insistido mucho en el punto de la ley de designaciones públicas por razón de que lleguen los mejores y que también puedan ser removidos aquellas personas que no cumplen con las características o que aunque cumplieron ya ya no cumplen con la competencia que deben de tener o la probidad en sus puestos. O sea, toda una ley de designaciones públicas que evite ese sistema tan arraigado que comentaste precisamente, los cuates, las cuotas, que es el inicio de la corrupción. Entonces, diría nada más mi comentario va a saber para cuándo sería ese compromiso. Digo, sería un poco complicado para mí poder dar una fecha exacta porque digamos, ese carril lo trae la diputada Mirza. Ella está trabajando ese ejercicio. Creo que lo está realizando de manera puntual y prudente, dando pasos firmes, involucrando a diferentes actores, y sí es un asunto que está en la agenda. Hay ciertos destellos de querer entrar en este asunto. La reforma al Poder Judicial, que recientemente se acaba de aprobar, que está todavía recibiendo los votos de los municipios, todavía no llega el 50% más uno para que pueda ya contarse y declararse que es válida para poder hacer la publicación. Evidentemente requiere una consulta con la diputada Mirza. Yo creo que no va a tardar mucho. Yo creo que es una agenda de esta legislatura para poderlo abordar. Pero decía, hay un destello donde ya se empieza a observar que los exámenes tienen que ser mucho más puntuales, que tiene que haber controles de confianza, que tiene que haber control patrimonial. Es decir, se introdujeron una serie de mecanismos para que este esquema de designaciones fuera un poco más, o un mucho para algunos, más selectivo para verificar quién es el que llega al cargo. E incluso
pues la definitividad en el caso de los jueces de que después de una ratificación a los 4 años se volvían inamovibles, es decir, ya de por vida estando en el cargo. Ahora se busca un esquema donde se estén supervisando cada 4 años con controles de confianza para que puedan estar verificando si son ratificables o no y pueda prolongarse este tipo de revisiones. Es decir, si hay ejercicios tratando de restringir. Lo que creo que es ambicioso y de muy buena manera positivo es que sea una ley de designaciones que no sea solo de un cargo, sino que cualquier cargo que se pueda estar designando puede entrar bajo ese filtro. Y creo que es un buen ejercicio de arranque el destello que se tiene respecto a la designación de magistrados. Insisto, una respuesta puntual de cuál es el plazo para sacar esta legislación, en este momento estoy imposibilitado para darla, porque va en una mesa donde participo, pero no tan intensamente como en algunas otras. Y Mirza Flores es quien trae ese liderazgo de ese tema. Y yo creo que vale la pena, hay varias organizaciones participando en esta mesa de gobierno abierto y a la vez también en las mesas que se están desarrollando de la reforma al sistema anticorrupción. En esa reforma del sistema anticorrupción, si recordarán, entre los puntos a tocar, precisamente me parece que es el último, es el sexto, viene la propuesta de una ley de designaciones. Entonces, creo que es el momento para que tanto autoridades que hemos insistido en este tema como las diferentes organizaciones, el Comité de Participación Social, que también es un tema que trae completamente, pues es el momento para señalar y conjuntar esfuerzos. Y también quiero señalarlo, es una temática que me parece, esa es una opinión personal, en el estado de Jalisco ha sido tan insistente y tan reiterado el punto que me parece que Jalisco va a tener que ser innovador en ese rubro porque es una discusión que no está en otros lugares. Está aquí en Jalisco, entonces creo que si se logra que concluya esta legislatura con ese rubro, digo, ¿cuánto nos lleve? A lo mejor nos lleva toda la legislatura, pero si se concluye con eso, vamos a tener, pues sin lugar a dudas, un punto de gane como entidad, ¿no? sobre las demás y sobre todo para nosotros. Y también creo que sí se hace necesario que sea una ley integral que ponga o contemple las bases generales, porque si cada designación, cada procedimiento es distinto hasta este momento, cada ley orgánica o la Constitución establece uno diferente para cada designación y si se sientan las bases o se establecen las bases generales, bueno, va a ser un logro importantísimo y súper relevante. Sí, claro, el día 22 de julio se va a discutir en la mesa 6, como decía Cintia, más integral, y el diputado también, la visión más integral del tema de las designaciones, que es la profesionalización del servicio público. Eso yo creo que le da una cobertura mayor, puesto que ya si planteamos la profesionalización del servicio público ya es no solo las designaciones, sino el proceso, los resultados, etcétera, ¿no? Entonces eso es un punto importante, como lo decía el diputado Cortés, tiene su destello en la mesa de reforma 2.0, acá en esta mesa 6, donde lo abordaremos justamente con muchos actores que están acá, como decía Cintia. Muchos actores que están acá están en las mesas de la reforma 2.0 y yo creo que va a ser un paso interesante también de cocreación, igual que la ley de archivos, igual que esto, etcétera, ¿no? Gracias. Gracias, Luis González, del Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social, CIDES, y del presidente del Comité de Fomento y Participación de las Organizaciones de Sociedad Civil de Jalisco. Bueno, yo bajo la posibilidad de que fuera un poco rebatido otra vez, yo sí estaba
por solicitar que los dos temas fueran tratados en esta ocasión. Hemos visto ya la exposición, los motivos y todo por la que uno de los temas no es posible realizarlo en este momento. Y sí quiero decir que es un tema, obviamente, que todos sabemos en Jalisco es largamente esperado y largamente anhelado, el tema de la designación de puestos bajo el esquema de servicio profesional de carrera, ¿no? En este caso hablamos de la ley de designaciones. Yo quiero que en esta ocasión quede de alguna forma plasmado que sea una propuesta permanente de la sociedad civil organizada, en este caso, de cómo podemos participar independientemente que no forme parte del plan de acción, el segundo plan de acción del secretariado, cómo podemos participar y lo que decía Cecilia, cómo podemos darle seguimiento puntual, o sea, que haya compromisos concretos, con fechas, etcétera, etcétera, y cómo podemos sumarnos, Freddy, a ese trabajo que están haciendo, ¿no? En la sesión pasada en el Poder Judicial, pues nos agradó mucho ver que están totalmente abiertas en el punto que se trató, que se votó para hacerlo, y se discutió una metodología y compromisos todos muy puntuales que nos agradó mucho a la sociedad civil, en la cual vamos a participar, desde luego que sí, tajantemente nosotros también. Entonces, en ese punto de la posibilidad más bien de la no posibilidad de abordar un punto, sí crear una propuesta que nos tomen en cuenta, que veamos cómo la sociedad civil organizada podemos participar en la designación, en la ley de designaciones también, con proyectos concretos, plazos, etcétera, etcétera. Con respecto al punto que sí se puede abordar desde el Congreso, es bueno, lo vemos bien. Yo quiero nada más compartirle la experiencia. Estuvimos en Ottawa, en Canadá, en la Cumbre Mundial de Gobierno Abierto en semanas pasadas, y me llamaba la atención de una exposición de un compañero de sociedad civil de Brasil, que mencionaba que precisamente la sociedad civil tiene que estar preparada para participar también. O sea, basta de tener buenos deseos y tener necesidades de incidir en esto, y que debemos prepararnos para no presentar ocurrencias desde la sociedad civil. Y me agradaba mucho el hecho de que el gobierno de Brasil facilitó recursos para capacitar a 30,000 personas en un proceso largo, en lo que es precisamente gobierno abierto, que los ciudadanos conozcan a qué se refiere la estrategia de gobierno abierto, cómo pueden participar organizadamente y efectivamente, y brindaba los recursos materiales, humanos, etcétera, etcétera, físicos para desarrollar esta cosa. Yo creo que puede ser una buena propuesta también para que abramos ese tipo de capacitación a la sociedad civil también, que nos podamos capacitar, y ahí entra la academia, desde luego, en un proceso que debe ser permanente, creo yo, de la sociedad civil organizada y la academia, para tener una mejor participación ciudadana, ¿no? Hablábamos también en vez pasados, en otra reunión que tuvimos con la diputada Mariana Fernández, de la posibilidad de un canal de televisión, en la cual pudiéramos la sociedad civil organizada también tener participación en ello también y poder opinar, ¿no? En concreto, bueno, pues el segundo punto, adelante, qué bueno que se pueda concretar, que firmemos un compromiso específico, y que, como en todos los anteriores, la sociedad civil también vamos a participar en el seguimiento con mucho gusto. Gracias. Nada más para ir como atendiendo lo de cada, la retroalimentación de cada comentario. Me parece que se pudiera generar, para no dejar el segundo tema suelto, pudiéramos generar en el acta que se derive de esta sesión, que posiblemente se redacte la petición a la mesa o a la comisión que preside la diputada Mirza, pues que surgió como una de las propuestas de esta mesa ese punto, y que pues en primer lugar se pueda convocar a todos los que están aquí a ese día en donde se va a tocar ese tema, pero que además que también se establezca en ese escrito, Lalo, para que lo tomen ahí, Andrea, perdón, que se establezca que pues surgió como un compromiso, y que si bien es cierto no queda establecido en el plan de acción, bueno, pues que se solicita que se tome en cuenta que también surgió como propuesta de esta mesa, ¿no? Sin que quede establecido en el plan de acción. Y otro punto que comentas, Luis, que me parece súper importante, esta parte de estar formando a la sociedad
en cuanto a que participe, va completamente ligada con el compromiso que en este momento el legislativo nos establece como factible, que es el de poder participar en la creación de leyes a través de una plataforma. Pudiera también, y lo dejo sobre la mesa, establecerse un rubro entre los objetivos donde se estén generando también capacitación o pláticas sobre cómo participar, cómo incidir, y también pudiera ser cómo formar a la sociedad para que participe, mostrarle ya una vez que esté la plataforma cómo está, cómo quedó, cómo se puede incidir y cómo se puede participar. Creo que puede ser también uno de los objetivos y que no lo habíamos pensado, no lo habíamos considerado y me parece súper, súper oportuno. Plataforma, los mecanismos, la sociedad civil organizada nos comprometemos a convocar, desde luego, y a que participe, ¿no? Pero necesitamos la estructura, el andamiaje de cómo podemos hacerlo para que la convocatoria tenga éxito, ¿no? Gracias. Sí, buenos días. Omar Palafox, ciudadano. De hecho, por ahí más o menos iba el rubro, que no sea un lugar de nada más receptorio. Digo, aplaudo mucho la forma incluso que lo presentaron y que lo analizaron y la viabilidad. Yo creo que estoy contento de ver cómo va el proceso y la iniciativa, pero sí que nada más no sea recibir comentarios, ¿no? Sino que sea también dar una respuesta puntual. Entonces yo pondría varios puntos que sería también inclusión, ver cómo le vamos a cerrar esa situación de darle la vueltita, pero también los medios en los que lo vamos a hacer. Y yo creo que ese tema es para nosotros todos los que estamos aquí en la mesa que vamos a trabajar, que realmente sea una co-creación, que veamos toda la parte de inclusión y cómo sí dar una respuesta. Puede ser que yo opine sobre una iniciativa y no sea viable, y responderles como nos dijo puntualmente ahorita, no es viable por esto y esto y esto, no todo tiene que ser sí, ¿verdad? Pero tenemos que dar una razón el por qué no. Y también lo que comentaba Luis y Cintia, el capacitarnos a toda la sociedad de cómo participar, porque no todos tenemos un acceso a los medios de información o a las tecnologías de la información en forma primaria, ¿no? Hay muchos que no tienen ese acceso y buscar también esa parte de cómo lo vamos a incluir. Y yo creo que también esto nos corresponde a nosotros, arrastrar el lápiz en esa parte, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias. Sobre este tema, también para ir cerrando comentarios, ahorita vamos para allá. Más o menos como yo estoy visualizando que esto sería, corríjame si es distinto, Cintia, aquí se determinaría la viabilidad o ya el compromiso posible para ejecutar. Evidentemente yo como presidente de manera unilateral no puedo tomar ese compromiso. Entonces me lo llevaría y haría el mecanismo legislativo para meterlo, para poder, me autorice el Congreso, el Pleno, a hacer este compromiso ya de manera formal. Y una vez ya realizado la autorización de parte del Pleno para que esto pueda firmarse, o sea, ya asumirse como tal, haríamos no sé si esa es la idea, un plan de acción de esto. El primero sería, y esa es una propuesta que haría de manera unilateral, generar aquí en el Congreso lo que estamos visualizando, cómo se daría cumplimiento a este compromiso y hacer una primera propuesta de plataforma. Generar una reunión el día que ustedes indiquen para presentárselas primeramente a ustedes. Es decir, a ver, esto es lo que estamos visualizando, funcionaría de esta manera, estos serían los enlaces, aquí estaría el micrositio. Estoy imaginando quizá que esa misma plataforma tenga algunos links hacia legislación para consultar algo rápidamente. Es decir, tratar de hacerlo lo más amigable posible y visualizar cuánto tiempo va a estar ahí la información y cómo se haría la recepción de los comentarios. Quizá en esta primera etapa pudiera funcionar en una primera fase la recepción de comentarios para dictaminar y luego ir haciendo una serie de revisiones para decir, a ver, esta primera parte ya la hicimos, la segunda fase es cómo vamos retroalimentando, tratando de cuidar un poco, y esto sí me lo dijeron los técnicos, lo único que vemos de complicación es que no se vuelva un chat, o un blog, donde
todo el mundo pueda estar opinando cosas muy viables, otras más o menos viables y otras que nada tienen que ver con el asunto, donde puedan meterse dosis políticas y dicen, no, pues tenemos que cuidar esa parte. Y eso me lo decían los muchachos que están trabajando en eso. Dice, por tanto, quizá en esta primera fase sería abrir la plataforma, estar visualizando cómo van llegando comentarios y viendo cómo la vamos revisando y como todo, ir midiendo, decir, está funcionando, aquí no está funcionando, aquí hay que corregir esto y ponernos plazos, no sé, quizá cada 3 meses, o sea, cada cierto tiempo, irnos evaluando dentro de este año de compromiso de ejecución, para que pueda ya al final decir, pues la echamos a andar quizá a los 3 o 4 meses de que lo firmamos el compromiso y se estuvo revisando paulatinamente hasta concluir el año, ya con un producto un poquito más afinado. Sí. En esta reunión, el compromiso, el objetivo de la reunión es precisamente que la autoridad nos diga la viabilidad de cuál de los compromisos que surgieron se puede desarrollar. La segunda parte es la redacción de ese compromiso, o sea, lo que se buscaría el día de hoy es que se redacte, se ponga algún objetivo general, que me parece que ya está establecido, es el que surgió de la mesa, y establecer algunos indicadores. En cuanto a qué rubros tenga la plataforma y lo que ahorita comentabas, presidente, de construcción ya del compromiso, me parece súper oportuno que ustedes saquen una primera propuesta sobre la cual se pueda retroalimentar o realicen una mesa de trabajo, eso ya es definición de la autoridad. Un punto muy importante que señalaste es el de que este compromiso sea asumido por el legislativo, en realidad por todos los diputados, porque lo que se busca es que el compromiso sea del Poder Legislativo y no de 1 o 2 diputados, sino que sea de la institución, que sea un proceso que se institucionalice, el día de mañana pueda quedar establecido ya como política, como forma de actuar del legislativo, y para eso es importantísimo que sí esté en el acuerdo de todos los diputados. El plan de acción, con el establecimiento del objetivo, de este compromiso, de este objetivo, de los indicadores y del proceso de construcción, tendría que quedar aprobado en el mes de agosto. Se está considerando en 20 y tantos de agosto, porque pues son las fechas que nos establece la OIP para poder mantenernos en este programa subnacional, que es importantísimo porque recordemos que Jalisco es el único estado en todo el país, ni siquiera México, están en este programa subnacional. Por eso sí apremia un poco nada más la aprobación del compromiso. Para construirlo, para desarrollarlo, ya ustedes marcarán la pauta. Tienen el plazo de 1 año a partir de que se apruebe el plan para precisamente desarrollarlo. En los tiempos que ustedes indiquen, cuando me parece también oportuno lo que tú señalas, ¿no? Sacamos una primer propuesta, se establecen algunos otros campos que pueden ser idóneos o no, y se revisa durante el año en el proceso de construcción si se incluyen o no se incluyen y hasta qué punto. Gracias, Socorro Piña de CIDES. Bueno, a mí sí me gustaría también que se considere que no toda la población de Jalisco tiene acceso a la tecnología, y incluyendo en la propia zona metropolitana hay muchas áreas de la población que no necesariamente van a poder hacer uso de la plataforma. Es una excelente herramienta, como lo marca los principios de gobierno abierto, pero también pensar en una opción para las poblaciones que tienen todo el derecho también de informarse y de opinar, pero que no, la tecnología no es amigable todavía por sus condiciones, sobre todo de zonas en donde ni siquiera llega el internet, y que tampoco son aptas ellas todavía por la parte educativa de ingresar a una plataforma. Entonces, ¿cómo resolver eso en esa cocreación? También ver si se habla de que el Congreso tiene recursos humanos para
implementar la plataforma, también ver de qué manera sociedad civil y recurso humano del Congreso vamos juntos en esa co-creación para poder llegar a todos los ámbitos de Jalisco. Y también, bueno, la otra parte interesante, que cada diputado representa una porción de Jalisco, entonces, cómo sumarlos también a ellos para que toda la población que quiera participar esté informada primero de que existe esta posibilidad y luego que participe. Gracias. Sobre este tema, tratando de ser lo más breve posible, considero que, salvo su mejor opinión, que esto tiene que ser un esquema progresivo. Es decir, arrancar con una plataforma de esta naturaleza para darle espacio a todos los que tienen un conocimiento técnico o que tienen que aportar de manera muy puntual a un proyecto, y sobre eso ir viendo cómo se va desdoblando para que la cobertura sea mayor. Lo que quizá, bajo mi punto de vista muy personal, sería no tratar de, con la intención de ser lo más amplios posibles, con la mayor cobertura, limitar el arranque de esto que considero progresivamente podemos llegar a tener una mayor cobertura con un mecanismo que se establezca. Es decir, que no limite la ejecución de la entrada en acción de esto que estamos aquí acordando, el diseño de lo otro, sin que esto signifique que no es importante. Sí, arrancamos con esto y sobre la revisión que se pueda estar haciendo, vemos cómo se puede ir incorporando otros mecanismos. Ese sería como un punto de vista. Sí, bueno, yo quisiera comentar, me pareció muy relevante lo que comentaba la comisionada Cintia del proceso de institucionalización. A mí no me parece hasta cierto punto lógica la solución de tener una plataforma cuando el Congreso tiene un portal, ¿no? Entiendo que esto tiene que ser, como usted señaló, progresivo, pero hay tanta falta de información en la página del Congreso, el CIPLE, por ejemplo, las iniciativas no están actualizadas, no está organizado temáticamente de manera pertinente. Si lo compara con otros congresos, por ejemplo, no se puede saber cómo votaron los diputados, a menos que te metas a la versión estenográfica de las, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la sesión, de cada sesión, ¿no? Entonces, hay tantas deficiencias de información en el portal que tener una plataforma alterna creo que no ayuda a institucionalizar, ¿no? Entonces, yo pensaría más bien que hay que modificar y hacer que el Congreso entienda que tiene que subirse a esta lógica de gobierno abierto y que se hiciera primero un diagnóstico, que de hecho, bueno, el observatorio del ITESO es muy bueno en eso, ¿no? Ya hay una especie de diagnóstico de todas las falencias en materia de información y a partir de ahí entonces vemos cómo mejoramos el portal del Congreso para que cumpla de manera proactiva y que cumpla con la transparencia que ya cualquier sujeto obligado debe de hacer, ¿no? Entonces, a mí la idea de la plataforma, aunque entiendo que esta progresividad no me emociona porque finalmente no hay un mensaje institucional de que terminando esta legislatura los diputados que entren tendrían que seguir esas nuevas reglas, ¿no? Entonces yo creo que si estamos pensando en que esto es un cambio institucional profundo, para mí pues es la página del Congreso. No tendría que ser una plataforma, pero bueno, esa es mi idea. Gracias. ¿Puedo opinar algo antes, Rubén? Gracias. Insisto, yo no soy nada tecnológico, o sea, no soy experto en todo esto de que los muchachos ahora son muy, muy hábiles. Cuando tuvimos esa reunión para plantear esto, lo primero que generó con el director del área fue la presión de que la página del Congreso, o sea, no estaba como lista como para recibir este ejercicio, y él lo estuvo platicando de que primero tendrían que entrar a ver cómo hacen la conexión, y él, recuerdo, y corrígeme si dijo algo distinto al director, generar un micrositio, es decir, estaría en la misma página del Congreso, la posibilidad y el enlace con algún punto para irse hacia allá, pero necesitan forzosamente ese micrositio para poder alojar la información que vaya llegando. Es decir, no puede estar directamente ahí en la página. Entonces sería como el enlace para que pueda darse de esa manera. ¿Y qué me llamó la atención?
que sin nosotros decirlo, él mismo sintió la presión de que el portal del Congreso tenía que ir teniendo una serie de modificaciones para poder darle salida a esto que estamos aquí hablando. Bien, nada más agregar, efectivamente, y hablando fuera pues de lo que significa el segundo plan de acción, que es el compromiso que se pretende adquirir, obviamente también dentro de las funciones de la coordinación a mi cargo es precisamente el revisar que la información que constantemente se publica en la página oficial del Congreso pues sea de una forma más asequible, más fácil para los usuarios. Hemos comentado en otras mesas también, por ejemplo, el Infoleg, que es un sistema muy avanzado que tiene el Congreso, es a veces muy difícil para un ciudadano ordinario el poder acceder a esa información. Lo que se busca también a través de, o se va a buscar a través de este micrositio, es el poder aglutinar toda esa información que de alguna forma se encuentra dispersa en la propia página de internet a través de estos enlaces, para que en un solo sitio que sea más amigable pueda la ciudadanía en general acceder a la información que considere necesaria que quiera observar, más aparte lo importante y lo que estamos hablando que tiene que ver con el segundo plan de acción es el poder tomar en cuenta lo que comentaba sociedad civil, el poder escuchar, no solamente que el Congreso tenga la vitrina o esté disponible la información para consulta, sino esa interacción entre el ciudadano y los diputados del Congreso a través de los órganos que se encargan en este caso del análisis para las modificaciones o creaciones de leyes, de tomar en cuenta esos comentarios que pueda vertir la sociedad civil. Cerrando, independientemente obviamente de la construcción de este micrositio, obviamente sí se encuentra también dentro pues de la agenda del Congreso el facilitar, el cumplir en este caso con la obligación en materia de transparencia que tenemos y mejorar pues la información que se publica en nuestra página de internet. Rubén Alonso, de la UNIVA. El Congreso construye las bases y las reglas de futuro, ¿no? Y yo creo que esa es la clave también para no querer solucionarlo incluso ahorita, ¿no? Para eso son las normas también. Y la parte central, y creo que es el tema de esto, es la casa donde se construyen nuestras reglas de convivencia y de desarrollo y seguridad, ¿no? Y parte sustancial es cómo se cocinan las cosas aquí. Y qué se está cocinando y quién está cocinando las cosas, que nos afectan a todos, ahorita y sobre todo en el futuro. Y el proceso legislativo es lo más desconocido, y no es porque sea algo para iniciados, sino cómo hacerlo tan cercano a la gente que la gente pueda participar cuando decide y donde le interesa y quiere, ¿no? Desde grupos interesados hasta el ciudadano común. Y la clave es qué información está disponible para que la gente pueda acceder y participar. Yo insistiría en esta parte, es cómo hacer accesible el proceso legislativo al ciudadano en lenguaje ciudadano, donde cualquiera sepa qué están haciendo, quién lo está haciendo y cómo lo están haciendo y con quién lo están haciendo. Ahí también rompemos también algunos vicios, incluso de corrupción, cuando algunas normas tocan, o modificaciones o no modificaciones, tocan intereses de grupos, ¿no? Las herramientas tecnológicas son esas, son herramientas, no es el fin. El fin es la construcción entre todos. La tecnología, en el caso del gobierno abierto, es una herramienta que no solamente ahorita puede ser atractiva, sino es la herramienta que viene detrás más fuerte que lo que nosotros usamos. Basta ver hacia atrás, los que vienen atrás de nosotros, y que son la mayoría, viven, construyen gracias a las tecnologías. Entonces, por eso es futuro de cómo se va a hacer aquí. Recomiendo
creo que puede ayudar mucho. El sistema de información legislativa de la Secretaría de Gobernación permite, curiosamente, del Poder Ejecutivo, dar seguimiento al proceso legislativo en ambas cámaras y recupera uno los documentos, los tiempos, etcétera. Casi es más bien es un receptorio de información, no es para interactuar. También la de la Cámara de Senadores han desarrollado, usando las tecnologías donde uno puede ver los dictámenes. No digamos la Suprema Corte, que ha avanzado a conoce uno los proyectos de resolución de la Suprema Corte, y aquí ni siquiera conocemos el proyecto de dictamen, no digamos ni la iniciativa, ¿verdad? Batalla uno por cómo está la herramienta. Recomendaría primero una guía didáctica, ¿verdad? No pedagógica, didáctica, a lo mejor para algunos sí pedagógica, donde de manera intuitiva, pues, hay que hacernos ayudar de los que saben, ¿verdad? Intuitiva, pero algo que sería clave, que implicaría, creo que, una reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo, incorporar en el proceso de dictaminación la obligatoriedad de las comisiones dictaminadoras de abrir espacios, o más bien de abrirse a la consulta y participación de grupos interesados. En ese proceso es donde se debe de abrir. De tal forma que así como hay primera y segunda lectura, pero aquí ponerle un candado de que no se la salten, ¿verdad? Como en el Pleno cuando algo es express, con estrechamiento de términos, etc. No, ahí es como fundamental, así que esté fundada y motivada en el proceso de dictaminación, que tenga que estar abierta. ¿Cómo la van a abrir? Sí, con el uso de una tecnología, con preguntas claves, incluso obligándose a enviarla con grupos interesados, si es un tema que afecta a intereses, no sé, del campo, pues tienen que estar informados de que se presentó una iniciativa y se abre el proceso de dictaminación, que incluso tiene un término dentro de cada comisión, y que forme parte del dictamen mismo, con la obligación de hacer público el dictamen con al menos 24, 48 horas antes de cómo lo conoce el Pleno, ¿sí? Así como las iniciativas. Bueno, la iniciativa, bueno, que hasta el mismo día si quieren, pero cuando menos el dictamen sí tiene que estar accesible. Creo que eso ayudaría mucho para que no se quede a la voluntad o un compromiso anual, ¿no? Abrir el proceso legislativo a la consulta, ¿no? Y recomiendo, en cuestión pedagógica y didáctica, la Biblioteca del Congreso de Chile. Tiene hasta pequeños videos donde te explica cada ley. Muy simple para la gente. ¿Desde qué tiene esta ley? ¿Para qué te sirve? Preguntas básicas, ¿no? ¿Qué es esta ley? ¿Para qué sirve? ¿Quién la puede usar? ¿Quién es la autoridad responsable? Y si no cumple, ¿qué le pasa? Así, con esas 5 preguntas se puede explicar una ley y no resetearse artículos y fracciones, ¿no? Sí, el establecer, el establecer una plataforma en el que la sociedad participe y se involucre en la creación de las diferentes iniciativas, a mí me parece sustancial. Finalmente, también es algo en lo que surgió insisto, de las diferentes mesas que estuvimos teniendo en los últimos 3 meses del 2018, y es un rubro en el que la sociedad constantemente ha estado señalando que quiere participar. El que se establezca una plataforma en este punto me parece que acerca al legislativo a estos parámetros de parlamento abierto que existen a nivel internacional. Es uno de los puntos, el hecho de que se establezca el compromiso a través de esta mesa también nos puede asegurar que en los objetivos de construcción de esta plataforma vayan rubros, insisto,
el punto es equilibrar, ¿no? Y todo es un proceso progresivo porque implica cambiar hábitos y costumbres arraigados de las instituciones públicas. En ese sentido, se pueden establecer parámetros en donde la plataforma traiga un arranque, cuidando estos puntos que señalas, Rubén, son importantísimos, pero también no nada más es que contenga la plataforma, sino que también es reeducar, básicamente, a toda la institución y educar a la sociedad a que la utilice. ¿Cuántas veces? Y tenemos el ejemplo más claro en la obligación de la transparencia en México, en nuestro país, que se han hecho esfuerzos que han implicado un costo elevadísimo y se utiliza poco por la sociedad. Entonces, tendríamos que buscar que en la construcción de esta herramienta, que tendríamos que apropiarnos de ella como sociedad y también como funcionarios públicos en el legislativo, para que el día de mañana se institucionalice de tal forma que no pueda llegar otra legislatura y quitar ese logro que finalmente surge de una co-creación entre sociedad y autoridades. Para que también, y este ha sido un proceso que se ha llevado en otros países, independientemente de los cambios de legislaturas, cuando se ha implementado una plataforma de esta naturaleza, no la suelta la sociedad y tampoco en este caso la legislatura, ¿no? de cada país, no la sueltan, porque en la implementación de este tipo de herramientas, lo que también estamos provocando es que la sociedad participe y se active de manera directa en la utilización de esta plataforma. Entonces, lo que buscaríamos a largo plazo, no en un año, pero a largo plazo, es que sí se institucionalice este proceso, no nada más con esta legislatura, sino que ya no lo soltemos como sociedad. Y Alberto quería también. Un comentario brevemente, si me permites, Vallardo. Me parece muy atinada también las observaciones y las aportaciones de Rubén. Algo que me llama mucho la atención es que definiste muy bien que esta es una herramienta tecnológica que pues la gente de informática podrá ahí echarle creatividad para que se pueda lograr. La parte más complicada es cómo los propios diputados nos vamos metiendo en esa dinámica y que a final del día lo que ahí vaya aportándose en la plataforma, el hecho de que el diputado que dictamine no tome en consideración ciertos elementos que hay ahí, pues evidentemente va a generar cierto costo político, desgaste, o bien si lo hizo de manera correcta, lo mejor posible, pues una progresividad en positivo. Entonces, esto evidentemente va a traer una carga pues muy complicada hacia el interior, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera distinta, pues. Y a la hora que nos meten a este mecanismo, o la idea que nos metamos a este mecanismo, sí va a representar un cierto reto. Entonces, en la implementación, sí vamos a tener que ir viendo cómo poco a poco vamos empujando para que esto pueda ser una realidad. Y con esto señalo que parece sencillo, o sea, parece muy fácil un micrositio, pero representa muchísimos temas hacia el interior de cómo poder estar trabajando este tema. Y sí creo que valdría la pena, una vez echándolo a andar, presentar una iniciativa de ley para modificar la ley orgánica y que se establezca como previo a la dictaminación de una comisión, el poder, la consulta, primero que sea obligatorio ya, que esté el sitio permanentemente ahí y que sea obligatorio tomar en consideración e incluso en los considerandos establecer que el propio dictamen pueda incluir las observaciones que puedan estar presentando en el sitio. Y ahí sobre ello ya decir qué tomó en consideración y qué no, para que quede ahí previsto, ¿no? Que no quede nada más como una válvula de presión, de que ciertos grupos no están de acuerdo en algo, les abro un sitio, que opinen y no lo tomo en consideración. No, que quede en los considerandos del propio dictamen lo que viene ahí. Digo, es parte de lo que tenemos que ir como construyendo en torno a esto que bien señalabas. Bien, me voy a permitir interrumpir un poco las aportaciones, porque veo que ya se está trabajando sobre recomendaciones directas a lo que va a ser la plataforma. Entonces, efectivamente, esta es la parte 2. Me gustaría continuar con el programa
y dejar en las participaciones que van a suceder el orden Alberto Vallardo, estaba también María Ramos y Mónica Citlani. ¿Sí? Gracias. Sí. Bueno, yo nada más para sumar ya lo que planteó Rubén, soy Alberto Vallardo del ITESO, pero sí ir pensando también en este asunto de ir abriendo el Parlamento, pues también que incluso esto que se haga, ahorita se me ocurre, así nada más como que hasta fuera como estuviera ligado con una aplicación donde, digo, primero que se le diera publicidad, porque el Congreso casi no aparece aquí, no hay nada más que lo que sale en las noticias, entonces a lo mejor ahí faltaría proactividad del Congreso también de salir, y a lo mejor una forma de hacerlo, ya que tenga esto, decir, siguiendo un poco lo que decía Rubén, a ver, pues que te interesaría estar al tanto de esto, porque pues cómo se le va a avisar a quiénes se les va a avisar de que se va a discutir una ley que les pueda interesar. Entonces, a tener alguna manera que se pudiera la gente dar de alta y decir, bueno, estos son los temas que yo quiero que me estén informando, así como en el teléfono yo digo, quiero noticias de este tipo y pues me están llegando, pues también algo que pudiera ver del propio Congreso donde digan, bueno, pues me interesa lo agropecuario, me interesa medioambiental, etcétera. Y entonces cuando se vaya a hacer eso, pues que se vaya automáticamente para que la gente ya pueda saber y no tener que estar todos los días metiéndose a ver si alguien metió una iniciativa al respecto. Entonces, de entrada eso también agilizaría, pero lograr que la gente se pudiera, digamos, dar de alta, pues eso más bien implicaría pues una acción más proactiva del Congreso, decir, a ver, pues queremos escuchar la población y entonces pues está este espacio, ¿no? Nada más, pero bueno, ya igual habrá que anotarlo. Muchísimas gracias por su participación. A continuación, Andrea Rivera Pulido, encargada de programas del ITEI, nos dará la explicación del contenido del plan de acción. Adelante. Muchísimas gracias. Buen día a todos. En seguimiento de los trabajos entonces que hemos venido manejando en toda esta mañana, el plan de acción vamos a delimitar nuestro compromiso para poderlo implementar en todo este año que sigue en agosto del 2019. Me voy a sentar si no tienen ningún inconveniente. De manera voluntaria, para la redacción de ya todos estos puntos que hemos analizado, de manera voluntaria, quien se pone en la mesa para la redacción del compromiso. Aquí está la máquina. ¿Quién nos puede apoyar? ¿Sí? Entonces, de manera colaborativa, todos estaremos con esta lluvia de ideas que ya hemos planteado, redactar nuestro compromiso y dejarlo plasmado. Cabe hacer mención que lo que dejemos aquí escrito se va a difundir a todos ustedes para las mejoras que pudiera haber. Por cuestiones de tiempo nos vamos a ir un poquito a prisa, pero la idea es dejarlo plasmado en el día de hoy y el día de hoy también comunicárselos a todos ustedes por el correo que ya tenemos, ¿sí? Entonces, iniciando con nuestro nombre del compromiso, ya lo vieron por parte de Carlos Barba, es la poca participación de expertos y de sociedad civil en el diseño de las iniciativas. Ese es nuestro tema. ¿Me permite un segundito? Sí, claro. Por cuestiones de agenda me voy a tener que retirar. Me parece que fue muy productivo el intercambio que estuvimos realizando en este momento. De respecto a la redacción ya del compromiso que ustedes definen, como mencionaba, tendríamos que llevárnoslo para luego ya transitarlo por la otra parte del Congreso, pero ya sobre algo muy, muy concreto. Y agradezco a todos ustedes su participación y me disculpo porque tendré ya que retirarme. Muchísimas gracias y que tengan pues, un excelente día. Perdón, permiso, me disculpo. Muy bien, continuamos entonces. Como tema entonces lo dejamos, poca participación de expertos y de sociedad civil en el diseño de las iniciativas. El nombre del compromiso es muy puntual que lo dejemos puesto en la mesa para no tener ninguna duda después, ¿sí? Entonces, como nombre de compromiso, aquí ya abro la apertura para todos ustedes para que nos empiecen a comunicar
exactamente cómo dejaríamos la redacción. Pues puede ser la creación de la plataforma. ¿Cómo estaba? No lo traigo aquí. De participación. Las soluciones son esas. Creación de plataforma para la generación, para la cocreación, puede ser, de iniciativas de ley con participación ciudadana, ¿no? O algo así. Creación de plataforma para la cocreación de iniciativas con transparencia y participación ciudadana. Puede ser. Tendría que ser muy general, ¿no? Sí. Así es. Siguiendo un poco la metodología muy escasa de marco lógico, a lo mejor volver en positivo la problemática, ¿no? A lo mejor es incrementar el nivel de participación de expertos de sociedad civil a través de la tecnología, una plataforma, etcétera, etcétera. Ese pudiera ser el objetivo, el ok. incrementar, ¿no? Pero el nombre del El compromiso es la plataforma. crear la plataforma para acá viene el la objetivo, co-creación de iniciativas de ley con transparencia y participación ciudadana. ¿No? Pero sí, en la otra parte ya pudiéramos irnos en el objetivo. Por cuestiones de tiempo, lo que tenemos subrayado es lo que vamos a manejar el día de hoy. Fecha de inicio, fecha de conclusión, bueno, nosotros ya sabemos que va a ser de agosto a agosto, entonces eso nosotros ya podemos llenarlo de manera aparte. De todos modos, insisto, se va a circular a cada uno de ustedes. Lo importante de aquí es también nombre de la persona responsable para este compromiso. Muy bien. No, pero es que la plataforma, aparte de dar a conocer lo que explicábamos, es que Las pueda la propuestas. persona participar. Así es. Y a través del Infolec no participa. Así es. Muy bien, otros actores involucrados para el seguimiento y realización de este compromiso de sociedad civil, ¿quién se sumaría? Así dejarlo. Cecilia Díaz. Socorro Piña. Y Omar Palafox. También súmense. Alberto Vallardo. Nancy García. Ándale. Nancy García Vázquez. Y Rubén. Y Rubén Alonso. Continuamos. El problema o el tema que se va a abordar o lo que se pretende resolver. En este caso, bueno, va a ser la apertura de... Más bien, el problema es precisamente lo que comentábamos, la falta de participación de la sociedad civil en la creación o elaboración de las iniciativas. Ese es el problema. Así es.
objetivo Luis nos dio una muy Luis. buena. El objetivo. ¿Cuál es, Luis? Incrementar el nivel de participación de expertos de sociedad civil En la elaboración a través de los mecanismos de las tecnologías de la información. A través de las herramientas. Yo le pondría más que las iniciativas, porque incluso el ciudadano tiene herramientas para presentar iniciativas. Tiene que ser en el proceso de dictaminación de las iniciativas. El dictaminación, porque iniciativa, pues hasta la iniciativa popular, iniciativa ciudadana, pero donde sí tendría que participar e incidir es cómo va a quedar esa iniciativa, si se aprueba, se rechaza, se modifica, es decir, en el dictamen. O sea, que sea, que sea la co-creación. Creación en la dictaminación. O sea, incidencia. Además de incrementar, puede ser incrementar y fomentar, o más bien fomentar y asegurar la co-creación y la participación de la sociedad en los procesos legislativos. ¿Cómo quedó? No, nada más necesito saber si la dejo como opción en la parte de abajo, como creación, incidencia de la participación y de expertos, o le dejo la cuestión de incrementar, que es también lo que aportó la presidenta. Más que incrementar el nivel de participación de expertos y sociedad civil, así como incrementar. Como lo dice el programa inicial, expertos y sociedad civil. Sería incrementar e incidir, ¿no?, en la dictaminación. Es que ya luego sigue, así está bien, incrementar, incidir el nivel de participación de expertos y de sociedad civil, coma, después de civil, en la co-creación de las iniciativas y su dictaminación a través de las tecnologías de la información. Léela. Otra vez. Entonces queda el objetivo principal, incrementar e incidir el nivel de participación de expertos y sociedad civil en la co-creación de las iniciativas y su dictaminación a través de tecnologías de la información. ¿Sí? Como breve descripción del compromiso, los ajustes que... Para que se escuche más bonito, pues, de redacción. Ok, como breve descripción, bueno, va a ser la plataforma, la elaboración de una plataforma. Creo que aquí sería importante, dentro de la redacción que va a hacer, lo que comentaba Luis de la capacitación, lo que comentaba Socorro de, por ejemplo, cómo le vamos a hacer con todo el estado de Jalisco. Ahorita platicando aquí en corto decíamos tal vez computadoras en las presidencias o algo. Entonces, ¿cómo va a ser esa capacitación y ese acercamiento? Sería bueno tal vez incluirlo desde que ustedes lo presenten al pleno, ¿ah? Sí, bueno, como lo mencionó el presidente, obviamente una vez que se elabore este documento y que ya nos lo envíen bonito como quedó, el presidente tendrá que ponerlo a consideración del pleno para que sea votado y considero que no va a haber ningún problema en que sea autorizado. Es importante también aquí en la descripción del compromiso, como usted bien lo señala, incluir, aparte de la elaboración de la plataforma, la capacitación con apoyo de la sociedad civil en la utilización de la misma. También, incluso dentro de los... pues de las acciones en materia de parlamento abierto que está realizando el Congreso del Estado también, no obstante, este compromiso lo estamos tomando para meterlo pues dentro del segundo plan de acción, pero esto no significa, insisto, que el Congreso no esté trabajando en desarrollar otros mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, a través de la instalación de buzones, para aquellos que no tengan el acceso a los medios de información, de las tecnologías de información, pues de manera
con lápiz y pluma puedan también participar en la elaboración, en este caso, de las iniciativas. Sí. En general, las diferentes instancias de gobierno que participan en esto faciliten el hecho de que el ciudadano pueda conocer el andamiaje político, el lenguaje, etcétera, etcétera, para poder participar, ¿no? Y que haya ese tipo de capacitación. Es importante señalar que parte de estas capacitaciones que se van a dar a la sociedad civil y, bueno, a los expertos, es parte de las acciones que vendremos manejando ahorita más adelante y las vamos a quedar plasmadas. Como breve descripción, entonces, del compromiso, sería realizar o la elaboración de la plataforma, donde el punto es subir el planteamiento de las iniciativas ¿Quién más va a abonar al respecto? Y que se El desarrollo de este documento es solo para tomar las ideas generales y posteriormente se va a trabajar sobre la redacción y se va a pulir también cualquier otro aspecto que sea necesario. Por cuestiones de tiempo, tengo entendido que en este salón a las 12 hay una sesión, entonces nos piden terminar en unos 15, 20 minutos máximo. Seguiría solo la descripción del compromiso como relevante para la corrupción y detallar ya ahora sí las acciones puntuales que se va a llevar el compromiso para que el Congreso trabaje la primer propuesta. Yo creo que en la descripción de cómo este compromiso es relevante al combate a la corrupción, pues es obvio, ¿no? O sea, pudiera obviarse en alguna frase, Alberto, no sé, o sea. Pues básicamente hace transparente Claro. el proceso legislativo y eso también favorece la cultura de la legalidad. Así es. O sea, sí, pero al involucrar a la población en la construcción de las leyes, pues favorece que haya un respeto y una exigencia de que esas leyes se cumplen. Exacto. Sí, pues si yo no sé que existe una ley, pues ¿cómo la voy a cumplir? ¿Y cómo exijo que se cumpla? En la medida que la población se vaya involucrando y entienda cuál es el proceso, pues eso también va a abonarle a la cultura de la legalidad. Y además que la cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas, del control social, yo creo que eso es clave. Sí. Así es, totalmente de acuerdo. Tienes chamba, güey. No sé si es correcto que se quede como sea transparente la cultura de la cooperación entre derechos y obligaciones en el proceso legislativo. Muy bien. Pensemos en leyes, la ley puede ser desde una norma hasta una disposición. Así es. Sí.
comuniquen dentro del proceso al municipio respectivo. Ahí se enteran cuando se va a definir cambio, impuestos, gravámenes, etcétera. Cambiaría la forma distinta. Y para combatir la corrupción, imagínense en las cuentas públicas cuando se vayan a dictaminar, que queden obligados a notificar, a informar, que se abre el periodo de dictaminación al municipio o ente público respectivo, se va a poner sabroso el asunto. Bueno, yo creo que en la redacción de lo que estamos haciendo ahorita sería, bueno, una opinión, que la cultura de la transparencia sea favorecida para la creación del Estado y que los mismos ciudadanos estén pendientes de lo que vamos a hacer. Que la cultura de la transparencia sea favorecida o sea obligada. Entonces, sea un punto a favor para la ciudadanía jalisciense o inculcada. También creo que deberíamos de considerar que esto sea más abierto y menos elitista, puesto que la participación está súper reducida. O sea, dicen que necesitan el 50% de los municipios más uno. Tenemos municipios como Cuautla, Jutla, que no tienen ni 3,000 habitantes y pues sería importante que educáramos a los ciudadanos de verdad, no solo fingiendo que tenemos educación democrática y participativa en tiempos electorales, sino que esto sea un proceso que eduque continuamente durante las legislaturas y que sea más incluyente y menos elitista. Sí, parte entonces de nuestras acciones las dejaríamos plasmadas aquí, que sería la capacitación a ciudadanos y a los servidores públicos. Las fechas, por cuestiones de tiempo, con el evento que nos sigue, lo dejaríamos abierto para circularlo y ahí manifestáramos. ¿Les parece? Hay que, si me permite, también incluir ahí las mesas de trabajo técnicas que se tienen que desarrollar con la academia, incluso para los aportes también al micrositio. Otra acción que iría ahí sería la interacción que debe de permitir el micrositio para las... ¿Alguna otra aportación? De las metas verificables que tenga que tener el compromiso. A la ley orgánica. Reforma a la ley o reformas a las leyes, a la ley orgánica o las que se necesiten para que se institucionalice. Aquí el problema es de que esto es lo que tenemos que ir midiendo para que en el transcurso de un año esté concluido, y lo que usted me menciona que es fuera del, en este caso, del plan de acción. Es lo que comentaba el diputado, que obviamente paralelamente en este caso se tendrá que dejar
institucionalizado el hecho de la modificación a la ley, pero asumirlo ahorita como una meta dentro del plan de acción no lo Presentar la considero. iniciativa, cuando menos. Híjole, eso yo no me puedo comprometer para hacerlo porque ya es una labor para ti. legislativa. No, Sí, pero esto yo soy el responsable. La metemos como ciudadanos, no te preocupes. Nada, ok. Bueno, yo quiero entender que lo que se platicó, la capacitación que se va a realizar para la operación del micrositio por parte de la sociedad organizada, primera, obviamente lo haría en este caso el Congreso con sus propios recursos. Y los miembros de la sociedad civil organizada nos ayudaría a bajar esta información a la demás sociedad, para cual no tengo yo contemplados, pues, en este caso, recursos. Precisamente con los recursos que vamos a realizarlos es con los que el propio Congreso ya lo tiene, como es lo que vamos a utilizar para la elaboración del mismo. Realmente no tengo recursos etiquetados para esto, no. Porque, ¿pero qué cosa es lo que quiere poner? Pero, ¿para qué? Vuelvo a preguntar, en este caso, dinero para capacitación, si la capacitación la va a realizar el propio personal del Congreso a los integrantes de la sociedad civil. No necesitamos, en este caso, recursos para ello. Ah, bueno. Ah, ok. Bueno, eso tiene que ver incluso, yo no sé, con aquí en el ITEI, en este caso, que es o más bien no el ITEI, el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, con qué mecanismos o qué presupuesto tiene para dar a conocer no solamente esta, sino todas las demás acciones que van a realizar tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que se sumaron en este caso al Secretariado Técnico, para fomentar en este caso el gobierno abierto, como lo que está ahorita realizándose a través incluso de los recursos que cada una de las instituciones tiene. Por ejemplo, como vamos ahorita con los banners, las universidades, en este caso, de las láminas que tenemos de transparencia, rendición de cuentas, que en este caso el Congreso, por ejemplo, está participando activamente en su canal, en estar dando a conocer estos trabajos que estamos realizando. Y realmente, o sea, pero que exista, insisto, una partida presupuestal especial, no la tengo yo destinada como tal. Por cuestiones de tiempo, creo que lo dejaríamos hasta aquí. Les haremos llegar lo que se plasmó en el documento a los correos electrónicos que nos dejaron en el registro, y también vamos a abrir en la página de gobiernoabiertojalisco.org.mx un espacio para poder seguir captando aportaciones para terminar de construir el compromiso. Sí sería importante que nos apoyaran haciendo una participación activa a través del micrositio. Muchas gracias. Pues nuevamente, a nombre en este caso del diputado Hernán y del Congreso del Estado, les agradecemos mucho su participación y su presencia. Muchas gracias.